Hola y bienvenidos nuevamente a este de su canal de YouTube, Bajo el Manto de mi Viudez. Como siempre, agradeciéndoles inmensamente su compañía cada vez que yo subo un nuevo video, como también Horacio, como también Guillermo, en este de su canal de YouTube, Bajo el Manto de mi Viudez. Recordándoles también que este canal ha sido diseñado y creado con el único objetivo, y es entrelazar todas nuestras experiencias de vida referentes a nuestra condición civil de la viudez. Historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda, como también desde el corazón de Guillermo y desde el corazón de Horacio. Todos dos unidos también en esta gran familia que es Bajo el Manto de mi Viudez. Y antes de comenzar con el tema que les tengo preparado en este video, quiero darle la bienvenida a una nueva suscriptora. Aparece su perfil en YouTube como Marichelo Andrade 2401. Ella nos dice que le hacía falta escuchar esto, o sea, todos los temas que nosotros hablamos aquí en el canal. Mi esposo tiene 8 meses que murió, lo extraño demasiado, más por las noches. Me han dicho, eres joven, hay necesidades, tienes que rehacer tu vida. Y yo quedo con enojo, no saben lo que uno siente. Tengo mis hijos, mi prioridad son ellos. Y estar sola, aceptar esto, que aunque me cuesta mucho, nunca imaginé pasar por esto, más que pasó en un día y medio. Es difícil asimilarlo aún. Tengo 35 años y 2 hijos por quien luchar, y seguir a escucharla me anima. Bendiciones. Bueno, a Marichelo Andrade 2401, yo quiero darle la bienvenida y también agradecerle muchísimo que haya abierto su corazón al exponernos y contarnos pues lo que está pasando al interior de su hogar. También enviarle, como siempre, desde Bajo el Manto de mi Viudez, mis más sentidas condolencias, mi afecto, cariño, abrazo y consideración de parte de todos nosotros que hacemos parte de este canal, como también de parte de Horacio y como también de parte de Guillermo. Sabes inmensamente que cuentas con nosotros para todo lo que necesites, Marichelo. Quise contarles de este mensaje tan lindo y tan importante que nos expone ella, porque me recuerda bastante a mí. Ella quedó en viudez joven. Yo, al igual que ella, también quedé de 32 años viuda, muy joven. Y no sé, se me hace muy parecido su situación con la mía. Me remonto hacia hace ya 14 años que ajusta mi esposo de haber fallecido en octubre, cuando yo tenía esos mismos sentimientos de agobio, de angustia, de desolación ante la pérdida de mi amado esposo. Entonces, en eso me identifiqué bastante con ella cuando le hizo mensaje, y no voy a negar que me dio bastante nostalgia y muchísima tristeza, porque yo sé exactamente todo lo que pasa en tu corazón, como todos los que hacemos parte de este canal de YouTube, que nos une y nos entrelaza nuestra condición civil de viudez. Ella dice algo muy cierto que yo marqué durante todos estos años de viudez. No sé si es el caso de ustedes, por lo que yo he podido leer en muchos de sus comentarios, que sí los leo. Lo que pasa es que me tomo bastante tiempo para responderlos, porque son muchos, y ya les dije, yo al igual que Guillermo y Horacio, pues nos tomamos el tiempo con respeto de responder, no solamente de colocar un corazoncito. Entonces, me recordó bastante, Marichelo, mi situación. Me gustaría saber cómo es tu nombre completo, porque sí, yo decía exactamente lo mismo y lo he cumplido a cabalidad. Uno quiere quedarse solo por muchas circunstancias, pero la más importante son nuestros hijos. Aunque hay algo que yo sí quisiera, me atrevo, de pronto por la experiencia, dicen que las canas y la experiencia pues nos dan como ese grado de moralidad para poder hablar y exponer y dar como un pequeño consejo, que es lo que quiero darle a Marichelo en este video. Y es que sí, lógico, nosotros queremos quedarnos solos, claro que sí.
pero la vida es un camino que nosotros no sabemos cuántas piedras nos encontramos en él, en ese camino, como también cuántas bendiciones. Quedaste muy joven, viuda. No descartes también la posibilidad de que en algún punto de tu vida vuelva a aparecer un buen hombre en tu vida, que te acepte como esa mamá y con esos hijos maravillosos que estás criando. No te estoy diciendo que va a pasar en 1 año, en 2 años. La vida nos trae muchísimas situaciones y muchas bendiciones. Yo fui una de las que me cerré bastante a volver a abrir mi corazón y a veces también llenar la vida, y esto me lo ha enseñado bastante Horacio y Guillermo, créanme, mucho más Horacio, cuando él nos habla de que si llega una persona a nuestra vida a aportarnos, bienvenida sea. Pero si una persona viene a quitarnos nuestra paz mental, espiritual, o a hacernos sufrir cosas que no pasamos con nuestros esposos o con sus esposas, más bien sigue tu camino. Pero no descartes esa posibilidad en tu vida. Estás muy joven todavía. Ahora dedícate, lleva muy poco tiempo tu esposo a haber fallecido. Ahora dedícate a ti, a tus niños, a elaborar tu duelo en paz y en sanidad. El camino es largo y en algún punto de nuestra vida no sabemos qué nos depara el destino. Entonces, Marichelo, un abrazo gigante de parte de la comunidad de Bajo el Manto de mi Viudez. Bueno, y ahora sí, entremos en materia. ¿Cuál es el tema que tengo preparado en este video? Y es ser amables y pacientes con nosotros mismos. Lo repito, ser amables y pacientes con nosotros mismos. Cuando caminamos en viudez, cuando estamos estableciendo ya como esas pautas que enmarcan ya nuestra vida en soledad y en viudez, sin el acompañamiento y esa mano amiga y esa mano amorosa de nuestra pareja, pues lógico que nuestra vida da muchísimos cambios. Son tantos cambios que nos abruman, nos llenan de bastante temor, bastante miedo. Esos temores de los que yo siempre les he hablado en algunos videos pasados, pues llegan a nuestra vida constantemente de una manera que, no sé, no nos permite como ir vislumbrando, bueno, creo que lo pronuncié bien, ese nuevo camino que nos presenta la misma vida. Entonces nos da muchísimos temores, sentimos que no vamos a poder continuar. Es como cuando caemos en ese pozo profundo de desesperación, de angustia, de desolación, de tristeza, y lo que es peor, entramos en una depresión que no nos hallamos con nosotros mismos, no permitimos que nadie cruce esas barreras que nos hemos impuesto nosotros mismos para alejarnos de todo y de todos. Es tanto el grado de pronto de soledad, de desolación, que uno empieza a alejar bastantes personas. Miren, el duelo, yo les voy a hablar de algo muy personal. Saben que este es un canal donde hablamos temas propios, experiencias propias, vividas, que de pronto pues ustedes se pueden acercar un poco a ellas y pueden decir, a mí me pasa igual o no me pasa igual. Y pues en mi caso personal, a mí los duelos propios, que han sido los duelos por mis papás y por mi esposo, pues me formaron un carácter un poquito fuertecito. Miren, ustedes dirán, no, Jimena se ve súper chévere, es amable, queridita, buena gente. Sí, yo soy una persona muy amable, muy queridita, muy respetuosa, pero yo no voy a negar que tengo un carácter fuertecito. Fuertecito es que en un video pasado, creo que fue el de hace 15 días, porque no, hace ya 20 días, porque yo este lunes no sacamos video. Sí, 15 días, yo les hablaba de la reactividad, de esa reactividad, pues que una persona que quiero bastante, que aprendió a conocerme muchísimo,
en poco tiempo, pues me dio esas luces para ver que en mi personalidad había un poquito, no, yo digo que mucho, de reactividad. Es decir, siempre mantenía yo como al pie del cañón, como los soldados o las fuerzas militares. Y perdón que les hable tanto de los soldados, pero es que yo amo las fuerzas militares. Están como en pie de ataque, como que esperando que nos ataquen para nosotros, en mi caso, para yo responder. Eso fue una de las secuelas que a mí los duelos me dejaron. Es decir, se vuelve uno va formando un carácter cuando la vida te presenta tantos duelos, tantas pérdidas emocionales y personales de seres amados tan importantes en la vida propia, en mi caso personal, pues uno va formando, o en mi caso yo formo un carácter fuertecito, ¿cierto? Y a veces me detengo a analizar y a pensar y yo digo, bueno, sí, un carácter fuertecito, pero pongo la balanza. A mí me encanta hablar de la balanza porque la balanza te permite a ti sopesar lo bueno de lo malo o lo negativo, pues mirar qué es lo negativo para uno ir como cambiando. Y yo pongo en esa balanza y yo digo, bueno, ¿de qué me ha servido de pronto tener un carácter tan fuertecito? Y a veces la balanza como que trata de hacer esto, pero como que se me equilibra en muchos aspectos. Es decir, si yo no hubiese tenido un carácter fuertecito, pues créanme que muchas personas que querían pasar por encima de mí cuando quedé en huerfandad completa de mis papás, pues no pudieron hacerlo porque precisamente formé un carácter fuertecito de no dejarme. Es decir, uno no tiene necesidad de ser grosero para poner sus puntos de vista y para decir, no, un momentico, yo tengo mi espacio, vamos a respetar mi espacio como yo respeto el espacio de las demás personas. Entonces yo me detengo a analizar y a pensar y yo digo, bueno, ¿qué tal que no hubiese sido, que yo no hubiese tenido un carácter o no hubiese formado un carácter tan recio, perdón, en mi vida? Pues todo el mundo hubiese querido pasar por encima de mí. Y hago esta pequeña acotación en el sentido, y por eso yo les digo tanto a ustedes si tienen hijos, que se tienen que cuidar en muchos aspectos, en sus aspectos emocionales, en ir recuperando su vida, en ir recuperando su paz emocional, su paz mental por sus hijos, ir saliendo del duelo de una manera sana. Y también sus chequeos médicos en muchas situaciones. Dejar hijos completamente en huerfandad es muy triste porque pues uno por más red de apoyo que tenga, los hijos no quedan sino bien con nosotros, con sus papás. Y en nuestro caso pues somos nosotros que estamos ya dándole duro a ese timón que es nuestro hogar. Entonces, los papás son muy importantes en la vida de todos de nuestros hijos. Y pues obviamente yo quedé en una edad muy jovencita, entonces pues me tocó formar un carácter fuertecito como para... Y yo cuando hablo de fuertecito, porque pues muchos dirán, no, ¿será que es que a toda hora mantiene mal genio o es grosera? No. O sea, me refiero a carácter fuertecito, es a exponer lo que no me gusta, decirlo de una manera muy diplomática, pero a la vez también muy firme. Y así pues uno evita que muchas personas pues como que traten de pasar por encima de uno, obviamente con todo el respeto, claro está. Pero también pongo la balanza y también veo que ese carácter fuertecito pues me ha traído bastantes problemas, en el sentido de que ha alejado muchas personas que han querido llegar a mi vida de una manera muy especial, pero que quizás de pronto no se han detenido a analizar o a pensar el por qué uno es así, ¿cierto? Porque miren, juzgar es muy bueno. Yo creo que la sociedad estaría llena de jueces, porque todos nos creemos jueces de los demás, pero nadie se pone o a detenerse a poner los zapatos de uno. O sea, ponerse en el zapato de otra persona. Y a mí me gusta mucho esta palabra que Guillermo la dice bastante, es la empatía.
Cuando uno pierde seres amados y en este caso nuestras parejas, nos volvemos un poquito más empáticos. Cuando uno ha pasado por duelos tan difíciles, uno se vuelve empático con las demás personas, tratando de entender exactamente el porqué de muchas situaciones que pasan por la vida de esa persona o que hacen parte de su personalidad. Entonces, este era como un pequeño ejemplo para ya abordar como tal este tema, ser amables y pacientes con nosotros mismos. Entonces, en mi caso propio, cuando yo he puesto la balanza y me he dado cuenta que, bueno, ha sido muy igual lo positivo y lo negativo que me ha traído a mí formar mi carácter debido a tantos duelos y tantas pérdidas personales, pues a veces sí me incomodo yo misma. Créanme que no es fácil de pronto recibir críticas de es que usted es muy reactiva o es que usted es chispita. Acá chispita decimos pues se prende pues como con se prende como así fuese como un papel mojado. Un papel mojado obviamente nunca se va a prender, pero es como el ejemplo, como la exageración. Entonces, claro, uno se siente mal, son críticas y yo misma me autocritico esa parte. Entonces yo digo, bueno, pero esto fue lo que me dejó a mí los duelos. Un carácter fuerte que de pronto yo no lo veo tan negativo, pero muchas personas que están al lado mío o que me han conocido en forma no tan personal, pero pues que se han hecho una imagen que de pronto no han podido como llegar al fondo de la situación, pues no me entienden. Entonces ha sido como esa impaciencia de entender o de tratar de pronto de cambiar muchos aspectos negativos que a mí el duelo me dejó en lo personal. Hay muchos cambios en nosotros, o sea, es que perder a un ser amado y en este caso nuestra pareja no es como, bueno, me voy para la tienda y me compro otro zapato, ¿cierto? Como cuando uno ya los zapaticos están tan viejos o están rotos que uno dice, no, pues me va a tocar ir a comprarme otros zapatos. No, el duelo no es así, la pérdida de un ser amado jamás será reemplazada por nadie ni por nada. Pueden llegar nuevas personas a nuestra vida y obviamente las vamos a querer o vamos a abrir nuestro corazón de una manera muy diferente, pero nuestro ser amado continuará y nuestro esposo, en el caso de ustedes los caballeros, sus esposas, pues van a continuar en su corazón y van a continuar esos esposos y esposas de nuestro corazón por siempre y para siempre. Entonces no se trata de hacer un cambio de zapatos o cambiar de corazón porque simplemente yo no quiero más este dolor. A nosotros la vida nos cambió de tajo. O sea, de tajo total, nos cambió en todos los aspectos, en lo moral, en lo sentimental, en nuestra cotidianidad, en el equilibrio de la balanza de nuestra vida, de nuestro hogar. Eso no lo entiende ninguna persona hasta que lo viva. Entonces, nosotros mismos vamos conociendo esos cambios cuando vamos evidenciando en nuestra personalidad también esos cambios. Entonces, si éramos muy positivos, porque pues había una alegría, había un hogar enmarcado por un papá, una mamá, una pareja, teníamos unos proyectos en común, o sea, todo era en común unión con nuestra pareja. Cuando nosotros ya tuvimos esta pérdida tan difícil, pues lógicamente nuestra vida nos cambió. O sea, es algo que no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos tapar nuestra realidad con un dedo. Es una realidad tangible que se ve, que se nota y que nosotros evidenciamos desde el primer día de la pérdida. Los primeros días del duelo, lógico que son más complicados. Ya les he hablado bastante en videos pasados. Para los que no los han visto, pues yo los invito para que los vean y los que ya lo vieron pues puedan repasar un poquito más esos videos cuando yo les hablo y que hay un video que yo lo repito bastante y se los recomiendo bastante y es la vida sigue para el resto de los demás. O sea, a nosotros se nos está, o sea, el mundo gira y a nosotros el mundo se nos estancó. O sea, nosotros no seguimos el eje del movimiento de la Tierra, nosotros nos quedamos paraditos ahí, congeladitos en el tiempo, anhelando echar para atrás, que es el pasado con nuestra pareja,
estancados en el presente también, pero no miramos hacia el horizonte que es nuestro futuro y el futuro de estas personitas tan maravillosas que son nuestros hijos, las personas que quedaron a cargo nuestro. Entonces hay muchísimos cambios que nos impacientan y entre esos pues lógicamente nuestro cambio de personalidad, porque cuando éramos muy alegres pues lógicamente pues no tenemos por qué sonreír, nadie nos puede obligar a sonreír cuando estamos elaborando nuestro duelo, ¿cierto? Que a algunos les tomará un año, yo no estoy de acuerdo con el año, lo he dicho bastante, en eso difiero muchísimo de la parte profesional, el duelo es mucho más largo y el duelo se elabora con tiempo y con sanidad. Miren, perdónenme en tanto carro, yo iba al lado de una avenida, yo no sé, les voy a decir la hora que estoy grabando, son las 11:40 de la noche y yo no sé por qué tanto carro y tanta moto y más este micrófono tan bueno que se escucha todo, entonces me van a disculpar. Ya saben pues que se los he dicho mucho en videos pasados, por más tarde que yo quiera grabar, la verdad es que vivir al lado de una avenida es muy complicado. Pero bueno, espero que no se me desconcentren mucho por el ruido exterior. Retomo el tema, entonces empieza uno a impacientarse cuando uno va reconociendo pues que ya uno no es el mismo. Entonces a algunos nos da por llorar todos los días, por la tristeza es bastante grande. A mí me encanta llorar, yo no sé si es que de pronto, y con respeto, amigos mexicanos, de verdad que quiero mucho la cultura mexicana, pero me encanta La Rosa de Guadalupe, soy fanática de La Rosa de Guadalupe, entonces yo muchas veces me ponía a pensar, a mirarme, y yo decía, no, yo parezco ya la novela, o algunos casos que se presentan en La Rosa de Guadalupe, porque es que uno llora mucho, pero es que las lágrimas son tan importantes cuando uno está elaborando un duelo camino hacia la sanación, porque las lágrimas como que enjuagan son como el bálsamo para nuestro corazón. Pero lógicamente se acompaña también estos cambios de mal humor, de estrés. Ya les dije, se vuelve uno como que si todo el mundo está feliz, pues yo no quiero que la gente sea feliz. Egoísmo. O sea, hay muchísimos cambios en nuestra personalidad, bastantes cambios en nuestra vida y en nuestra cotidianidad, pues que no nos, como que somos como, yo no digo la palabra zombie, somos más bien como, estamos ahí, como les digo, orbitando, pero no como con esa claridad y esa felicidad, pues que estábamos tan acostumbrados cuando teníamos a nuestra pareja a nuestro lado, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo ser amable y pacientes con nosotros mismos, es porque llega un punto en que uno sí tiene que despertar de ese letargo y de esa tristeza. El mismo duelo a uno le va presentando los caminos. El duelo es tan sabio que cuando uno elabora un duelo con sus propias etapas, con las etapas que hacen parte del duelo, el mismo duelo le va a uno acomodando el camino. Entonces, como que no sé si ustedes jugaron en su época de juventud, yo hablo de juventud porque ahorita los chicos no juegan, sino que están a toda hora como en la parte electrónica, pero nosotros que son de mi quinta, de mi generación, jugábamos las carreras de obstáculos. Entonces no sé si se acuerdan que a uno le entregaban, habían varias pistas, y uno tenía que ir recorriendo esas pistas y ir encontrando cada obstáculo para ir como llegando a la meta final y encontrar ese tesoro. Entonces así pongo yo el ejemplo del duelo. El duelo a uno le va poniendo las mismas etapas del duelo, le van poniendo esa meta. ¿Y cuál es la meta? La sanación, la adaptación. Esa es la meta que nos impone el duelo. Entonces cuando uno vive esas etapas, no las voy a repetir porque es que siempre me olvidan, pero ustedes la saben perfectamente. Es que yo me las sé completicas, pero es que a veces, bueno, voy a repetirlas nuevamente, acuérdense. Y si me equivoco, me van disculpando. Entonces, la negación, eh, la negación, la culpa, no, la negación, la ira o la rabia o el enojo, la culpa, la negociación, la negociación, la adaptación
Ay, vea, sí, se me olvidaron. Yo sé que son 7. Bueno, el hecho es que es como la carrera de obstáculos. El mismo duelo nos presenta cuál es la meta. Entonces, ¿cuál es la meta? La sanación y la adaptación. La adaptación, lógicamente, adaptarnos a esa nueva realidad que nos presentó el duelo. ¿Cuál es la realidad? Pues que nosotros ya estábamos caminando en viudez. ¿Cuál es nuestro propósito? Pues ir volviendo a retomar poquito a poquito nuestra vida, no como antes, es que yo vuelvo y lo repito, nuestra vida cambia 100%, o sea, totalmente, nuestra vida ya no es la misma de antes, pero el mismo duelo nos presenta y nos lleva a esa adaptación. Uno se impacienta bastante cuando empieza, ya como cuando uno va recorriendo varias etapas y va llegando a esa adaptación, pues uno mismo se va dando cuenta. Yo hablo de mi experiencia personal, acuérdense, yo fui dándome cuenta y no fue en un año, yo vuelvo y repito, no fue en un año, pues yo me fui dando cuenta que hubo muchos cambios en mi personalidad. Entonces, obviamente mi carácter fuertecito me acompaña, no se asusten, yo no soy un ogro, no, tengo un carácter fuerte simplemente. Pero uno se va dando cuenta que hubo cambios, y hubo cambios muy negativos. Entonces nos volvimos huraños, ermitaños, la soledad reina por nosotros, de pronto la depresión, porque hay depresión, claro está que sí. Entonces, como que uno quiere ir como adaptándose nuevamente, tratando como ir encontrando un camino como para ir sanando un poquito esa personalidad tan negativa que nos dejó el duelo. Y cuando no encontramos esos cambios, es decir, bueno, no hemos podido como recuperar de pronto un poquito esa autoestima, esa confianza, porque acuérdense, nos dejamos. A mí en lo personal, a mí no, mira, yo me arreglaba y ya lo he dicho en muchos videos porque pues tenía una producción, un programa de televisión pues que era bajo mi propiedad, es decir, yo lo dirigía, yo lo presentaba, era la producción en general, y pues yo tenía un compromiso con el canal para el cual trabajaba de televisión, pero pues yo llegaba a mi casa y como los payasos, me quitaba todo y volvía a esa tristeza y uno se va dejando bastante. Uno ya no es lo mismo, o sea, ya uno como que no le importa si está bonito, si está arreglado, no. Cuando ya uno va evidenciando pues que hay que volver a retomar ciertos aspectos pues que el solo hecho de llevar nuestros hijos al colegio, pues no lo podemos hacer en pijama, ¿cierto? O mal arreglados o presentados. Entonces, uno como que se va impacientando cuando no va encontrando como esos objetivos y esos logros que uno quiere volver nuevamente a tener. Mire, yo no les estoy hablando de que esto pasa en un año, vuelvo y repito, esto es con muchísimo tiempo. Cuando uno va llegando a la adaptación del duelo es cuando uno se va dando cuenta que, wow, qué cambio yo he dado. Tengo que volver a recuperar muchas situaciones positivas en mi vida para poder enmarcar a mi hogar pues de esos aspectos positivos. Entonces uno se va desesperando y es cuando se empiezan como los cuestionamientos. ¿Por qué no puedo? Pero si yo antes era tan positivo, tan positiva, es que ya no me hallo. No me hallo con nada, no me hallo con nada, absolutamente nada. Nada me gusta, entonces uno siente que quiere, que a toda hora uno vive de mal genio, que la gente lo ve a uno a toda hora de mal genio. Bueno, muchos aspectos negativos que, como les digo, son secuelas del duelo. Entonces, cuando no vemos como que vamos como cambiando o retomando nuevamente aspectos positivos de los cuales nosotros pues era nuestra personalidad y teníamos en nuestra personalidad, entonces como que creemos que no lo vamos a lograr. Entonces, cuando yo hablo en este tema de ser amable y pacientes con nosotros mismos, es como cuando un bebé va aprendiendo a caminar. Así tenemos que empezar a dar los primeros pasitos. Uno no saca frutos del primer día que va
planta la semillita, voy a poner este ejemplo, va a plantar la semillita, entonces bueno, quiero hacer una huertica en mi casa, ¿cierto? Una huertica, ¿cómo se llaman esas huertas? Las huertas caseras, ¿cierto? Entonces, uno el primer día, bueno, voy a sembrar tomates. Uno va, tiene uno que ir a limpiar el terrenito, ¿cierto? Entonces uno va a limpiar el terrenito, la huertica casera, entonces mete la semillita, creo que es el abono, riega la tierra, pero ese huertico hay que irlo abonando todos los días, entonces hay que ir a quitarle la maleza, hay que ir a echarle pues obviamente no el pesticida, porque eso es químico. Bueno, yo soy mala para el tema, pero no, y antes yo le ayudaba bastante a mi abuelita cuando tenía la huerta casera, que uno se la va olvidando. Entonces, bueno, para evitar que lleguen los bichitos, se me coman los tomaticos. Entonces, si uno va todos los días y uno no ve ni el primer tomate, entonces uno dice, no, pero algo estoy haciendo mal, ¿cierto? No, entonces, ¿qué le pasó a esto? A ver, ¿qué le faltó? ¿Le faltó agua? No, le estoy echando agüita todos los días. Compré un buen abono, vamos a echarle el abonito. Entonces empieza uno como a llenarse de impaciencia. Cuando uno no va como recobrando, o uno ve que sigue como en esa misma tónica de depresión, de tristeza, y es lo mismo. El huerto hay que irlo alimentando o viendo que el mismo huerto va creciendo con paciencia, ¿cierto? El mundo no se creó en un día. Al igual, la paciencia es importantísima, llenarse uno de paciencia, quererse uno mismo. Miren, nosotros en el duelo, o bueno, en nuestra condición de viudez, yo lo he dicho muchísimo también, me gusta recordar bastante cuando yo hablo de estos temas, personas criticadas, los viudos, es que ni siquiera un divorciado, es que un divorciado, pues el que se divorcia, pues se separa por falta de amor, por falta de comunicación, por falta de entendimiento. Nosotros, pues, lamentablemente, fue la muerte la que nos separó. Entonces, ¿qué pasa? Sentimos muchos ojitos encima. Entonces, vea, si usted está contento, ¿usted por qué está contento? Es que ya olvidó a su esposo o a su esposa. Si uno se va para la calle, pues no sé, a tomarse un café o distraerse con los amigos o amigas, no, este día está allá, o se alzó la bata, como decimos en mi tierra, o ya está bajando el pantalón. Es que, o sea, es una cosa muy complicada, y perdón los términos como tan castizos, pero uno sí siente, o sea, yo hablo por mí, yo sentía muchos ojos encima mío. Entonces, claro, se amargó, entonces uno dice, bueno, pero es que yo me amargué, yo quiero volver a ser como antes. No, es imposible. Volver a ser como antes no va a ser. No va a ser. Y uno mismo tiene que entender que ya nuestra vida cambió. Ya la soledad llegó. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el tiempo que uno quiera. No hasta el tiempo que la sociedad se lo imponga a uno. No nos vamos a quedar eternamente solos, ya les dije. Yo era una de las que decía, es que me voy a quedar toda la vida sola. Ahora digo, no lo sé. No lo sé porque tengo mi hija está creciendo, en cualquier momento mi hijita se me va y yo tengo que aceptarlo con mucha tristeza porque los hijos no son propios, los hijitos son prestados. Entonces yo digo, bueno, y me voy a quedar sola toda la vida. Entonces, miren que ya el tiempo a mí me ha enseñado a evidenciar eso, a que yo no me puedo quedar toda la vida sola. En cualquier momento va a llegar una buena persona que quiera estar conmigo, que me acepte con mis defectos y mis innumerables cualidades, que me ayude a cambiar un poquito mi reactividad o mi mal geniecito o mi carácter fuertecito, pero que me acepte también con mi ternura, las cualidades que uno tiene como persona, ¿cierto? Las cualidades positivas para aportar en una relación. Pero miren, todo esto es con paciencia. Entonces, nos miramos al espejo y ya no vemos esa mujer bonita o ese hombre atractivo que eran antes. Entonces ya uno empieza como con la autocrítica. Dios mío, me dejé llevar. Y la verdad es que sí,
cuando uno vive un duelo tan largo o una soledad tan eterna, uno va perdiendo los incentivos propios de la vida. A mí me ha tomado, miren, este tema ser amable con nosotros mismos y pacientes con nosotros mismos, me ha tomado más de 13 años entender de que ya hay que seguir la vida. Yo debo sí o sí que continuar. Mi esposo nunca va a salir de mi corazón, pero la vida tiene que continuar. Entonces, esto de ir asumiendo el cambio que el duelo o que la pérdida de nuestro ser amado nos dejó, no es de un día para otro. Esto es un camino muy largo, y a veces queremos que esto pase ya, que esto es una pesadilla y que despertamos ya esta pesadilla. No, lamentablemente sí es una pesadilla, pero es una realidad. Entonces, entre más tiempo demoremos aceptar esta nueva realidad, pues mucho más difícil va a ser entender o llegar a ir caminando en esta nueva condición civil de viudez. Entonces, mi recomendación más importante, y este tema, porque se me está alargando el video y mil disculpas, es no es de un día para otro ir retomando nuestra cotidianidad, retomando de pronto, algunos aspectos positivos que eran nuestra personalidad cuando convivíamos en pareja con nuestro ser amado, con nuestro esposo, con sus esposos y esposas, ¿cierto? Con mi esposo. Todo es cuestión de paciencia, amor, querernos mucho. Las demás personas siguen su vida, van a seguir criticando. Si usted se quedó solo eternamente o sola eternamente, entonces usted se amargó ante la vida, que usted murió para el mundo y usted se fue, lamentablemente, con la persona que falleció, porque eso es lo que nos dicen siempre, ¿cierto? No nos importan las críticas. La paciencia es muy importante, la paciencia de ir entendiendo nuestra nueva condición civil de viudez y entendiendo que no nos vamos a quedar con la tristeza eternamente, que de alguna u otra manera nuestro corazón tendrá que volver a sonreír, solo o en compañía. Nosotros tenemos que retomar nuestra vida, sí o sí. ¿Por quién? Por nosotros mismos más que todo. Si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar bien, las personas que están a nuestro alrededor pues también van a estar bien. Entonces, lo más importante es entender que al ser amables, o sea, que hoy me levanté muy triste, bueno, soy amable conmigo misma, bueno, no es mi día, hoy estoy con la tristeza, hoy estoy evocando ese pasado con mi esposo. Si me levanté al otro día muy feliz, no sentir la culpabilidad de que entonces es que estoy olvidando a mi pareja, ¿no? Si de pronto ya los que llevamos más tiempito y vemos otra persona con otros ojitos, o alguien nos está gustando o está llegando a nuestra vida y nos sentimos bien, pues no nos juzguemos tampoco. Somos seres humanos y, como les digo, el destino es así. En cualquier momento puede aparecer una buena persona a nuestra vida. Entonces, la paciencia y el amarnos y comprendernos a nosotros mismos es lo más importante. Lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, el resto de las personas no lo van a hacer, créanme. Nos podrán dar palmaditas en la espalda, cuenta conmigo, estoy contigo, pero a la final, cuando ya hemos llevado hacia la última etapa que nos presenta el duelo, que es la meta que el duelo nos presenta, que es la adaptación, miramos hacia atrás y ahí es cuando realmente nos damos cuenta quiénes de esas personas que decían acompañarnos, cuenta conmigo, se quedaron con nosotros, aguantándonos nuestro mal genio, nuestra depresión, nuestra tristeza, nuestro enojo, pero quiénes realmente fueron esas personas que estuvieron a nuestro lado. Entonces mi consejo es querernos mucho, comprendernos, todo es un pasito a pasito para llegar al punto final, que es la adaptación y la sanidad en el duelo. Les agradezco enormemente este tiempo que me permiten por ver el video. Les recuerdo que si les gustó, por favor miren suscribirse, un me gusta. Esto no es porque yo quiera imponer que se suscriban al canal. Miren, si está bien para ustedes, a mí en lo personal
y a mis dos grandes colaboradores, Guillermo y Horacio, nos sirve bastante. ¿Por qué? Porque entre más suscripciones y más like, me gusta, tenga estos videos, pues nos presenta una favorabilidad para que YouTube nos pueda promover en sus algoritmos de búsqueda. También pues suscribirse a mis redes sociales, al Facebook y al Instagram. También pues si tienen algún tema que quieran que nosotros, o en el caso de Guillermo o Horacio, pues quieran hablar, o en mi caso personal, que traten en el canal, por favor, ahí está mi correo electrónico. Y también quiero comentarles algo muy importante. El pasado 29 de julio, que fue el sábado que pasó, el canal cumplió 6 años de estar, bueno, con algunas interrupciones, lógicamente, no ha sido pues constante siempre, pues cumplimos 6 años de haber creado el canal. Y vamos a tener un especial el día lunes, vamos a tener una tertulia, Guillermo, Horacio y también mi persona, una reunión que vamos a tener en Google Meet. Vamos a grabarla y la vamos a presentar a todos ustedes, si Dios quiere, el día lunes, para hablar un poquito del canal, para hablar de la experiencia con el canal. Y si ustedes nos quieren acompañar también, enviándonos sus comentarios, cómo les ha parecido el canal, la inclusión de Horacio, de Guillermo, cómo se han sentido con el canal, con ellos, si les ha servido de algo nuestros videos, por favor, les agradecemos bastante que nos lo hagan saber en sus comentarios. Sin más entonces, porque se me alargó bastante el video, les agradezco su amable compañía, su tiempo. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, este próximo lunes con un nuevo video de celebración de los 6 años del canal, este próximo lunes, Dios mediante. Agradezco su tiempo y compañía. Nos volveremos a encontrar, ya saben, el próximo lunes. Recuerden pues que bajo el manto de mi viudez son historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Hasta pronto y gracias por su compañía.